Bienvenida, bienvenido a esta meditación. Escoge la postura para ti. Deja que la atención se estabilice, notando la postura que hemos elegido, notando los puntos de contacto del cuerpo, las partes del cuerpo que están en contacto y las partes que no. Procura una postura alerta, pero sin tensión, con los ajustes necesarios para empezar en una postura estable, que nos permite ejercitar y explorar las posibilidades de cultivar la atención sin juzgar. Aunque sabemos que la mente va a valorar, pero ¿cómo es suspender esos juicios y dejar que la atención y la energía que utilizamos en ello venga ahora a las sensaciones del cuerpo? Recogiendo la atención en el cuerpo ahora. Y notamos la postura en la que estamos. Notamos quizá los puntos de contacto del cuerpo con el suelo o la silla si estamos sentados. En esta exploración, empezamos por dejar que la atención se centre en una zona del cuerpo. Pueden ser las sensaciones de la respiración, en esa parte donde sentimos esas sensaciones de la respiración, sin que sea un ejercicio de respiración. No se trata de respirar de una forma o de otra, sino dejar que la respiración natural que esté ahora y pueda convertirse en un objeto de percepción. Podemos dejar que la atención descanse en las sensaciones que se producen cuando entra el aire y cuando el aire sale. Quizá lo notamos en los orificios de la nariz, en el pecho, en el abdomen. Observa dónde es más evidente para ti esos movimientos de la respiración que pueden ser sutiles o claros. Si por cualquier razón este enfoque de la respiración es un problema, sabemos que podemos elegir otro punto, otro enfoque, que pueden ser las manos, las sensaciones en los pies o incluso los sonidos. Cuando ya elijamos un lugar donde la atención pueda descansar, un lugar familiar para la atención para poder volver, ese lugar accesible para nosotros, ya dejamos que la atención se estabilice en esa zona que hemos elegido. En esa parte del cuerpo, en ese lugar determinado, quedándonos aquí con curiosidad. Investigando qué sensaciones vienen, permitiéndonos sentir esas sensaciones.
sabiendo que la atención se va y que vienen pensamientos, quizá sobre la práctica, quizá por cosas que falta por hacer o otras cosas que nos gustaría que fueran diferentes. ¿Y cómo es ejercitar ese poder, esa facultad de notarlo, de elegirlo, nutrirlo o rechazarlo? ¿Cómo es cuando nos damos cuenta de que la atención se ha ido? No pasa nada. Tranquilamente, solo observa cómo es en ese momento ese relacionarnos con ese hecho de que la atención se ha ido, sin culparnos, volviendo la atención a este momento en las sensaciones, en el lugar del cuerpo que hayamos elegido, en el foco que he elegido. Y yendo momento a momento. No necesitamos ponernos un objetivo. La intención es, en este momento, nada más en este. Y vamos ocupándonos de cada momento. Al ocuparnos de este momento, que es el único en el que podemos tomar una decisión sobre lo que está ocurriendo, lo que hacemos es entrenar la atención, es estar aquí, es volver solo a este momento. No importa el anterior, no importa el siguiente. Regresamos y cuidamos de este momento. Al cuidar de este momento, al atender este momento, el siguiente momento será lo que tenga que ser. Y cuando se convierta de nuevo en el momento presente, la idea es estar aquí, con ello, y de todo lo que podríamos estar haciendo o llevando la atención, es elegir la atención aquí, ahora, en el enfoque elegido. Solo este momento. Notando dónde está la atención ahora. Notando dónde está la atención cada vez que se va. Eso dentro de nosotros que se da cuenta de que la atención se ha ido. Eso que llamamos conciencia. De nuevo nos da esa información. Nos damos cuenta de que la atención se ha ido.
Quizá ya no estoy en la respiración o en el enfoque elegido, pero es esa misma conciencia la que se da cuenta de que la atención está en otro lado. Cuando estamos presentes, y eso es lo que estamos intentando, nutrir esa capacidad de estar presentes, de notar, ya sea que lo notemos, sea que la mente se ha ido o que la mente está aquí. Y cuando notamos que la mente se ha ido, ahí, de nuevo, cada vez que lo notamos, ya estamos de vuelta aquí. Y se abre esa posibilidad de elegir. Tenemos la libertad de poder soltar quizá ese tren de pensamientos en el que estábamos, y eso es lo que estamos ejercitando. Esa capacidad de elegir, de soltar, de darme cuenta y de volver, aunque sea solo un momento, aunque la mente esté muy activa y estemos yendo y viniendo constantemente. Esa es la práctica. Y una parte importante de la práctica es esa actitud al volver, sin necesidad de culparnos o pensar que lo estamos haciendo mal. Esto es una parte fundamental de la práctica. ¿Cómo es ese volver? ¿Cómo va creciendo en nosotros ese caminito de vuelta, que se empieza a hacer cada vez más familiar? Esa elección consciente. Se puede hacer más disponible con la práctica. Así que aquí y ahora, en el lugar elegido, en las sensaciones elegidas, dejando que la atención vuelva una y otra vez, no tenemos nada más que hacer, nada que añadir, nada que quitar. No necesito estar de ninguna otra manera. Este momento, esta respiración, con toda esa complejidad en la que podríamos estar de este momento de la vida que percibimos, ¿cómo es la sencillez de simplemente quedarnos en las sensaciones del lugar que hemos elegido? De la misma manera que podemos prestar atención en una zona concreta. La invitación ahora es expandir la atención para incluir las sensaciones de todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Explorando ahora la posibilidad de esta superficie mayor, de todo el cuerpo, como centro de nuestra atención. La respiración seguirá ahí, pero como en un segundo plano. ¿Cómo es ahora dejar que la atención vuelva a una superficie mayor, al cuerpo en general, al cuerpo como un todo?
de la mejor manera que podamos abrir nuestro enfoque para incluir todo el cuerpo, dejando ahora que sea el cuerpo entero el lugar al que vuelve la atención cada vez que se va. Eso que nos permite notar que el cuerpo está aquí, eso que nos permite notar los límites del cuerpo, el calor, el frío, la tensión, el peso, sin buscar nada, simplemente con la posibilidad de abrir y escuchar. Y de todo lo que podríamos estar escuchando o percibiendo a nivel sensorial. Eligiendo ahora el cuerpo como un todo. Desde esta actitud de acoger y acoger sensaciones que están ahora presentes. ¿Observas algo nuevo? Esto que nos permite notar el cuerpo, la propiocepción, la interocepción, todas estas percepciones que podemos colocar en el primer plano. Ahora es lo que se ocupa de nuestra atención. Y volvemos a notar el cuerpo, a notar cómo está, cómo es ahora. Nada que necesitemos ahora cambiar, aunque quizá lo queramos hacer. Pero podemos notar todo eso ¿cómo es eso que quizá hace la mente? ¿Cómo lo percibes? ¿Y cómo es dejar de nutrir eso que se quiere llevar nuestra atención y simplemente volver a descansar en el cuerpo como un todo, acogiendo el cuerpo? Cada vez que la atención se va, este movimiento de volver, esto que estamos cultivando, es tan importante cada momento en el que nos damos cuenta que la atención se ha ido y la volvemos al cuerpo. Elegimos volver al cuerpo. Estamos cultivando una posibilidad de elegir. Estamos cultivando la flexibilidad de la mente. Sabiendo que en el cuerpo hay sensaciones que quizá puedan ser molestas. Incluso puede haber dolor, incluso ahora, durante la práctica, durante cualquier momento de la práctica. Y si eso ocurre, eso también es parte de la práctica. Si por ejemplo hay una molestia en alguna zona en particular, quizá en la rodilla, en la cadera, en el hombro, o viene una picazón, podemos observar cómo es relacionarnos con ello. Te puedes acercar e investigar qué es lo que sientes. ¿Tensión? ¿Picazón?
¿Cómo te relacionas con ello? Hay distintas opciones de relación. Por ejemplo, puede ser una molestia que necesitemos ocuparnos de ella ajustando la postura. Esto es una posibilidad. A lo mejor me está molestando una rodilla, pero como está colocada, ¿cómo es notar esa molestia? Y notando esa molestia, ¿cómo es elegir movilizar? Y ahora observa, mientras lo vamos haciendo, notando un posible alivio. Y cuando terminemos de ajustar la postura, ¿cuál es la sensación que tienes? O quizá al sentir algún tipo de molestia, también eso no significa que tengamos que aguantar el dolor o reprimir el dolor, sino utilizando esa posible incomodidad para entrenotar la atención, para que te des cuenta de que puedes focalizar la atención en esa molestia. Pero también se trata de investigar con curiosidad qué es lo que estás sintiendo, cómo es ese dolor. ¿Es una punción, una tensión, un estiramiento o solo es una leve picazón? Puedo llevar la atención hacia esa posible molestia en sí misma. Y puedo observar cómo es la relación con esa molestia. Si por ejemplo es un picor, ¿cómo es llevar la atención a ese picor? Notar quizá esa reactividad que surge de primera vez de forma natural. Esa reactividad que lleva a rascarme, a evitarlo o quitarlo de en medio. Pero ¿cómo es cuando lo noto y voy hacia ello? Y quizá con curiosidad puedo ver dónde el cuerpo, qué superficie del cuerpo ocupa. Puedo ver si sube de intensidad, si baja de intensidad, si se mueve de lugar. Y ver qué pasa cuando le presto atención. Esa es una posibilidad. Por supuesto que si la molestia es intensa, observa cómo es acercarme o alejarme. Puedo acercarme y alejarme, como un péndulo, llevando la atención hacia esa posible incomodidad, recordando que podemos ajustarlo, podemos alejarnos de ello, podemos llevar la atención a otro foco, ver cómo es si llevo la atención a la respiración o a otro punto. Y así, explorando diferentes posibilidades de relación con una posible incomodidad o molestia, ya sea física o emocional, nada que necesite empujar fuera, solo percibirla con curiosidad. Quizás si es una emoción intensa, notar dónde la siento en el cuerpo.
¿Cómo es hacerle espacio ahora mismo? ¿Cómo es no meterme en la historia, sino simplemente notarlo? Simplemente dejarla estar y notarla como una posibilidad. Y cuando ya haya hecho las paces con una incomodidad que puede llegar en cualquier momento de la práctica, volver de nuevo al cuerpo en general, al cuerpo como un todo. Y puedo ir de la sensación de esa emoción intensa, puedo volver de nuevo al cuerpo. Sosteniendo la atención ahora en la experiencia del cuerpo, enfocándonos en el cuerpo como un todo y ampliando ahora nuestro enfoque para seguir esta exploración, para incluir también los sonidos, los ruidos, los silencios, todo lo que llega al oído, colocando como protagonista al sentido del oído, a todo este campo de percepción del oír, sin que tengamos que buscar los sonidos. ¿Cómo es percibir los sonidos? Dejar que lleguen, que toquen nuestra percepción y los hagamos conscientes. Quizás son sonidos de lejos, en un plano lejano. Quizá hay sonidos más cercanos, en un primer plano, en un segundo plano. O incluso sonidos dentro del cuerpo. Y también está la posibilidad de no escuchar ningún sonido. Y en ese momento podemos ser conscientes del silencio. La idea es ejercitar la posibilidad de notar, de percibir, de estar presente con distintos objetos de percepción que vamos eligiendo ahora. En este caso, ¿cómo es elegir los sonidos en un primer plano? Y en la medida de lo posible, la exploración nos invita a colocar en primer plano la experiencia directa del sonido. Y quizá de nuevo nos damos cuenta de que la mente está presente. Y lo podemos notar cuando comenta, sí me gusta este sonido, o si prefiero no atenderlo, o trata de buscar el origen del sonido y busca de dónde viene. Pero no necesitamos entrar en esa elaboración que a veces llega rápidamente de manera natural, incluso sin yo buscarlo. Pero podemos observar cómo la mente crea historias. Vamos a explorar cómo es ir a la experiencia directa del sonido, como debajo de esos posibles comentarios que hace la mente. Vamos a observar si es un sonido constante, si aparece de repente, si viene y se va, o si sube y baja de intensidad. ¿Cómo es estar ahora con los sonidos? Dejando que la atención los reciba en un primer plano. Los sonidos, los silencios, los ruidos, la voz
la voz como un sonido más. Todo este momento manifestándose y nosotros simplemente presentes, dejando que se despliegue y con eligiendo este dominio del sonido. Lo que surge alrededor de esta propuesta. ¿Cómo es? ¿Cómo te relacionas con el sonido? ¿Te dice algo el sonido? ¿Empiezas a elaborar historias? ¿Cómo es dejar otras cosas que pueden venir y quizá pueden ser muy interesantes? ¿Y cómo es notar? Quizás la tendencia de la mente a preferir, sin que tengamos que nutrirla ahora, solo notándolo, pero volviendo a colocar en primer plano de todo lo que podríamos elegir, el sonido. ¿Qué está presente ahora? ¿Qué llegó a través del sentido del oído? Quizá la voz, quizá otros sonidos o incluso el silencio. No es tan importante dónde la atención se enfoque. Ahora es el sonido y estamos probando con diferentes objetos de percepción. Lo interesante ahora que estamos probando es que estamos ejercitando la conciencia, que se da cuenta, que nota, para que nos permita elegir y volver aquí. Volver a este momento, a los sonidos en este momento. Y siguiendo con nuestra investigación, explorando la posibilidad de observar, la posibilidad de experimentar, de estar presentes, con otros aspectos de la experiencia de estar vivos, de estar con la experiencia humana, de estar ahora presentes. Y la propuesta ahora es expandir la atención y observar esa otra parte de nosotros que percibe pensamientos. ¿Cómo es ahora colocar en primer plano a la mente, a los pensamientos? Pues hasta ahora hemos explorado la respiración, el cuerpo entero y los sonidos. Y cuando venían pensamientos, eran como una distracción a lo que teníamos que atender. Y ahora notar para elegir soltar y volver. La invitación es colocar a esos pensamientos en primer plano. No tanto a los pensamientos en sí. No se trata de fabricar pensamientos, sino a la posibilidad de observar el proceso de pensamiento. Observar a dónde va la mente. ¿Qué es lo que te presenta? Podemos notar cómo es ahora explorar. Notar ahora esta nueva posibilidad. ¿Cómo es colocar de protagonista ahora esa otra manera de percibir? Incluso lo podríamos llamar un sentido más. En las tradiciones contemplativas, la mente es un sentido más. Y al igual que entran los sonidos o ruidos por el oído, entran los pensamientos a la mente y podemos ejercitar la posibilidad de ver esa actividad mental. Podemos ejercitar la posibilidad de ver a los pensamientos como un evento de la conciencia que entra, se quedan en un momento y se van. Quizá es el mismo que entra un momento y se va. Podemos observar toda esa actividad de la mente.
Quizá nos pueda ayudar la imagen de sentarnos a la orilla de un río, viendo cómo el agua arrastra hojas, palos, como si todo eso que arrastra el río fueran nuestros pensamientos, y nos colocamos de observadores, de experimentadores. Observamos ese hecho que se produce cuando entran los pensamientos, cuando salen los pensamientos, y algunos nos arrastran y no pasa nada. Si nos arrastran, estamos ejercitando la posibilidad de notarlo. Notar que estamos pensando en lo que sea, sin necesidad de juzgarnos. ¿Cómo es notarlo y darnos cuenta y ver qué es lo que pasa? Si hay muchos pensamientos aquí, enfocándonos en ese proceso. Quizá vemos un pensamiento que se conecta con otro. Es como un tren de pensamientos que va pasando como delante de la pantalla de la mente y que podemos observarlo, pero necesitamos la intención de querer hacerlo, la intención de estar aquí y explorar, sin forzar. No necesitamos forzar, hay que buscar ese equilibrio de cierto grado de disciplina, pero con amabilidad, sabiendo que la mente está muy entrenada a estar dentro de ese tren de pensamientos. ¿Cómo es bajarse de ese tren de pensamientos, por así decirlo, y simplemente observar el proceso? Conscientes de este fenómeno del pensar, los pensamientos como eventos de la conciencia que se fabrican, que entran, que se quedan un momento, que se van, que están aquí y ahora. ¿Cómo es cuando nos damos cuenta de un pensamiento? ¿Cómo es cuando nos damos cuenta de un pensamiento que nos va arrastrando? ¿Cómo es? ¿Cómo es darnos cuenta de ellos, sabiendo que eso es natural? Esa es la comprensión de la naturaleza de pensar. Y al comprender que estamos muy entrenados en pensar, analizar, y que es algo muy importante, pero que ahora estamos fortaleciendo, estamos cultivando, es otra capacidad. Es observar el mismo proceso de pensar. Algo que solo los seres humanos podemos hacer. Ser conscientes de que estoy pensando. Pensando sin necesidad de elaborar más o de nutrir más esos pensamientos. Esos eventos que llamamos pensamientos son solo pensamientos. Quizá no son hechos, son solo pensamientos que apuntan a una realidad. Pero ¿qué pasa? Ahora cuando nos observamos, cuando observamos eso que llega a la mente y que llamamos pensamientos, sin hacer nada con ellos. Los pensamientos pueden ser observados como un objeto más. La conciencia toca esa realidad de un pensamiento que entra y podemos conocer. Podemos saber que la mente está pensando. Y de la misma manera podemos notar eso que llamamos emociones. Podemos atender a las emociones. No se trata de analizarlas, sino podemos ser conscientes de repente de un momento de tensión, de un momento de tristeza o de una gran alegría, de un momento algo más neutro, un momento de duda. De nuevo, también es algo que puede ser conocido, la conciencia que nota emociones ahora. Eso que llamamos emociones, simplemente de nuevo notarlo. Saber que está aquí y ahora, en este plano emocional. Así que puede ser un acto muy radical, este de colocarnos interiormente de una manera en que las emociones y los pensamientos pueden ser observados. Como una percepción más, vienen pensamientos, se quedan, se van, vienen estados emocionales, se intensifican, desaparecen y pueden ser observados, pueden ser conocidos. La invitación es
a notarlos, a darles la apertura y reconocer que están aquí. Quizá no nos gustan, quizá preferiría que fueran de otra manera. ¿Cómo es la capacidad de notar? Observa que también pueden ser percibidos pensamientos, emociones, que no necesariamente tienen que gustarnos. Simplemente estamos practicando, dándonos cuenta de lo que aparece, nutriendo la capacidad de recibir, de encontrarnos, de acoger con apertura lo que nos llega, lo que nos toca, y en este caso colocando como protagonistas a las emociones, a los sentimientos, eso que muchas veces nos arrastra y que ahora podemos simplemente observar, darnos cuenta, conocer, afirmando que en nosotros existe esta capacidad de verlo, no para cambiar nada, sino para notar con claridad qué es lo que está aquí y ahora, sabiendo que a pesar de nuestra intención, la mente se va. La mente se enreda, crea historias, y en este momento la práctica es observar cómo es salir y estabilizar la atención y volver a observar todo este campo de emociones, de pensamientos. Y ahora, en esta última parte de esta propuesta, observa cómo es simplemente dejarnos estar sin elegir nada. ¿Cómo es estar en esto que a veces llamamos cultivar? Cultivar una conciencia que no elige nada. No necesitamos concentrarnos en nada. Simplemente nos dejamos estar. ¿Cómo es la quietud de este momento? Simplemente recibir el momento como se despliega. ¿Cómo es a través de nosotros? Como descansando en esto dentro de nosotros que se da cuenta. Descansando en la conciencia de lo que es. Y nutriendo nuestra capacidad de estar, simplemente de estar, nuestra capacidad de ser. Recuerda, nada que tengamos que hacer. ¿Cómo es dejar de lado el hacer y cultivar más el estar aquí y ahora? ¿Cómo es cultivar el ser sin añadir nada, sin quitar nada? Notando cómo llegan a nosotros percepciones. A lo mejor notamos un sonido o una sensación en el cuerpo y todo esto va sucediendo. Vamos viendo cómo sensaciones, pensamientos o lo que sea se van sucediendo en nuestra percepción. O quizá es más una experiencia de apertura, de espacio, para que todo lo que está llegando a nuestra percepción simplemente se manifieste, sin que tengamos que quitar nada ni añadir nada. Descansando en el momento tal cual es, descansando en la conciencia que nota este momento tal cual es. Y si en algún momento nos perdemos, ya sabemos que podemos volver a esa ancla, a ese foco que elegimos. Podemos volver a la respiración o a alguna otra sensación. Y terminando esta práctica ahora, dejando que la atención se enfoque de nuevo en alguna zona más concreta. Se enfoca en la respiración, en las sensaciones o en alguna parte del cuerpo. Y quizá quieras felicitarte por haberte dedicado este tiempo para ti, para cultivar la atención y la apertura a lo que se presente, a las emociones, a los pensamientos o a las sensaciones, sin añadir nada y sin quitar nada.